Ya en este punto lo que les decía es que si ustedes ponen aquí el igual, estaría mal porque estarían diciendo que x por un lado es cero y que por otro lado x es igual a 9 medios. Yo lo que quiero poner es no que el cero es igual a la x, sino que quiero decir que toda la expresión que tengo aquí es equivalente desde el punto de vista de la lógica, esta expresión a esta expresión que tengo. Ya, eso nada más. Sí. Ya que es equivalente desde el punto de vista de la lógica quiere decir que cuando esto es cierto, esto también es cierto, y cuando esto es falso, esto también es falso, ¿ya? Ya, ahora, en este caso lo que tengo que hacer es, digamos, de aquí despejar el valor de x que hace que esta ecuación se haga cero y por lo tanto que también haría que toda esta expresión se haga cero y por lo tanto que este polinomio del que estamos trabajando aquí se haga cero. Entonces estaríamos encontrando la otra raíz de ese polinomio. Hay teorema un teorema del álgebra que nos dice que el número de raíces de un polinomio va a ser máximo un número igual al grado del polinomio, ¿sí? Entonces, si el polinomio cuadrático tendrá máximo dos raíces. Si yo tengo, digamos, un polinomio cúbico, tendrá máximo tres raíces, ¿sí? Entonces, en este caso, sí, justo estamos viendo cuántas raíces tiene el polinomio cuadrático y nos bota dos raíces distintas, ¿sí? No sé que van a ser distintas porque el despejar de aquí el x me da menos uno. Ya, entonces estos valores de aquí me los tengo que guardar en algún lado porque los voy a usar para hacer mi tabla. Entonces el valor x igual a 9 medios y también el valor x igual a menos uno, los reservo para usarlos después. Ya tengo las raíces de este polinomio. Ahora tengo que dar la raíz de este polinomio de acá. ¿Sí? Entonces, en ese caso, estoy grabando, Simón. Ya, en este caso, ya sabemos, cogemos el x menos 1 y le igualamos a 0 y de aquí despejamos y la raíz es 1. Entonces, digamos, esta le reservo y le pongo por acá, ¿ya? Estos, digamos, les voy a poner su índice para decir que esta es la primera raíz, esta es la segunda raíz y esta es la tercera raíz, ¿ya? Para distinguir estos números, no son las raíces de nuestros polinomios, ¿ya? Ahora, voy a usar el polinomio de abajo, igualarlo a 0 y de ahí despejar, ¿no es cierto? Entonces tendría menos 3x más 2 igual a 0. De aquí despejo y esto me da 2 tercios, ¿no? ¿Sí? Paso al otro lado, me sale menos 2, luego el menos 3 a dividir y me queda 2 tercios, ¿sí? Otra vez, si tienen algún problema con la velocidad con la que estoy despejando, me avisan. Y entonces, la cuarta raíz, por eso le pongo subíndice, en este caso es 2 tercios, ¿ya? Listo. Entonces, ahora lo que hago es la tabla. Sí, una pregunta. Claro. En la primera raíz, a lo que pasó el 2 para al otro lado, no se le cambia también el signo o va positivo mismo. En la raíz del que saqué al final. Un- en la raíz 1, en la primera. En esta Es de que acá aquí. Este sí, de en la acá. primera raíz, la que está x1 igual a 9/2. Ya. Este. Chuta, pero ¿cuál era la expresión que yo tenía? 2x, Menos 9. ¿Perdón? 2x menos 9. Ya esta tenía pues, igual a cero. Sí. y el 2 también no se le pasa con menos. Ya. Eso es una. Te agradezco por esa pregunta, ¿ya? Porque, digamos, aunque es básica, si tú arrastras a esa dificultad del resto de tu vida matemática, es horrible, ya te va a dar desconfianza de que puedes en efecto hacer cosas que sí vas a poder hacer, ya. Entonces, gracias por atreverte a preguntarme eso, ya. Mira, la intención del despeje, o digamos, el truco aquí para despejar sería en general el siguiente. Al otro lado las expresiones que estén más lejos de la X, más lejos en el sentido de que, ¿qué sería inmediatamente con quién se operaría el X si tuviera un valor concreto? En este caso, se operaría directamente con el 2 y al final se terminaría operando con el 9. ¿De qué manera se va a operar con el 2? Se va a multiplicar con el 2. Sí, entre el X de aquí está sanduchado en dos operaciones, ¿no? Está tratando de decidir entre sí a operarse a través de la multiplicación con el 2 o operarse a través de la resta con el 9. Sí, pero como la operación más fuerte es la multiplicación, entonces vamos a asumir que si el x tuviera un valor, lo primero que hiciera es multiplicarse por el 2 y después restarle a ese resultado el 9, ¿ya? Ya, entonces, ahora, eso es para ver el orden en el que esto, si tuviera un valor, se operaría con lo que está alrededor. Ahora, justo hablo de ese orden porque el orden en el que se despeja es, digamos, el inverso. Digamos, partimos de lo que
participaría al final en las operaciones con el X. Y eso es lo primero que pasamos al otro lado. Entonces, en este caso, lo que está más lejos en ese sentido de la X es el 9. Ya, para el 9 yo me pregunto qué está haciendo ya, y para hacerlo me doy cuenta en el signo que tiene al lado, ¿no es cierto? Y lo que tiene al lado, ¿no es cierto? Es el menos, le paso al otro lado con el signo opuesto, ¿no es cierto? Con el más, eso fue lo primero que hice, ¿sí? Ya, ahora la cuestión es justo lo que tú me preguntabas, ¿no? Este 2 aquí tengo que preguntarme qué es lo que está haciendo antes de pasarle al otro lado. Entonces, digamos, lo que está haciendo es multiplicándose, y eso lo sé porque simplemente está la letra, el número al lado de la letra, ¿ya? ¿Cómo sería si es que el 2 estuviera restándose o sumándose con el X? Si estuviera sumando, estuviera así o estuviera así. ¿Ya? Pero como no tengo ninguna de esas, entonces yo lo que tengo más bien es esto. Entonces ahí el 2 pasa al otro lado haciendo la operación opuesta. Como lo que en efecto está haciendo es multiplicándose, entonces pasa al otro lado con la operación opuesta que sería la división. Pero se pasa a dividir. ¿Qué número se pasa a dividir? Se pasa a dividir el 2 positivo. Aquí en efecto hay un más, pero este más no es un más de operación, sino que es un más de, por decirlo así, ¿ya? Este más no le está diciendo como qué hacer con otro objeto matemático, sino que simplemente está diciendo que en qué punto está en la recta numérica, si está después del 0 o si está antes del 0. Entonces, parte de la identidad del 2 de este signo no es una orden por hacerse. La orden está aquí, en la multiplicación, ¿sí? Si es que, digamos, yo tuviera, entonces lo que se va a pasar al otro lado a dividir es el 2 positivo. Y así yo tuviera el 2 con el menos, yo no estaría bien si pensara que el 2 se está restando con el X. Lo que está pasando es que el valor numérico menos 2, es decir, un número que está 2 unidades a la izquierda del 0, ese se está multiplicando, esa es la operación que está haciendo, multiplicación. El 2 es como solo algo que le identifica qué tipo de número es. En este caso es un número negativo. Entonces, el rato que pasa acá, pasa con todo y su signo, menos 2. Bien, ¿sí? Entonces, digamos, gracias por la pregunta, pero no, la raíz en este caso es 9 medios y la ecuación era como me dictaron. ¿Ya? Pregúntenme más cosas si quieren, o sigo nomás. ¿Sigo? Ya. Ya, o sea, sí le caché, pero si es que está menos 2 no pasa entonces con menos 2 pasa con más 2. Porque, o sea, me confundí por lo que hizo en la última, como la Es que hizo con tienes menos 3x más 2. esto de Entonces aquí. ahí me confundí. Ah, ya. Sí, o sea, en la Entonces, última ahí me confundí por ya lo te que es entiendo. casi, Me casi salté un similar, paso entonces ahí pues. y voy a ejecutarlo para que no te confundas, ¿ya? Entonces, yo al rato que hice esto, lo que dije es tengo menos 3x más 2, ¿no es cierto? Y esto es igual a 0. Entonces, lo que voy a hacer es pasar al otro lado, ¿no es cierto? Entonces, tengo menos 3x igual a menos 2, sí. Y ahora la cosa es que de aquí le paso al otro lado a dividir. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que está haciendo aquí es multiplicar. Entonces pasa al otro lado a dividir. No está restando porque acá no hay nada con lo que se está restando. Ya, entonces, digamos, el rato que le paso pasa como divido para menos 3, ¿sí? Ya, entonces, tú lo que me dices es, bueno, ¿por qué puse 2/3? O sea, ¿qué pasó con el menos del menos 3 que pasé acá? Entonces, el problema es que tal vez estás haciendo esa operación mientras la miras en tu mente, ¿ya? Tal vez como una imagen tenue o como una especie de preconcepto. Y este preconcepto lo que hace es asociar el signo menos al 3, pero se olvida de asociarle el signo menos al 2. Y por eso te preguntas por qué el resultado no fue menos 2/3 en vez de 2/3 como yo estoy poniendo aquí. Y la cosa es que como haciéndolo, escribiéndolo, no me puede fallar digamos, el sistema que estoy usando, ¿no es cierto? Porque puedo ver todos los pasos que hago. Entonces aquí me doy cuenta que el 2 tenía un menos asociado. ¿Ya? Entonces, el rato que pasé el menos 3 al otro lado, dividir. Entonces, lo que está pasando es que simplifican los menos. Me salté el paso, ¿no? De simplificar los menos. Yo tengo que x es igual a... Este menos yo le puedo ver como que es el menos 1 multiplicado por el 2. Y en el denominador yo tuviera el menos 1 multiplicado por el 3. Y como aquí tengo una cosa y aquí tengo lo mismo, les puedo simplificar. Porque el menos 1 es factor del 2 y el menos 1 es factor del 3. Y cuando estén factores del numerador y el denominador, puedo simplificar los factores. Entonces, lo que me queda es simplemente el 2/3. ¿Ya? ¿Sigo? Ya ahí quedó clarito, ¿no? Ya Acá. está clarito, siga nomás. Gracias. Simón, ya. Entonces, ahora lo que voy a hacer es la tabla, ¿no? Entonces,
cojo y para hacer la tabla planteo la recta real, ¿ya? Y digamos, perdón, aquí debe estar el menos infinito, aquí va a estar el más infinito, y lo que hago es en la recta real ubicar mis números. Entonces, digamos, el más negativo le voy a poner más a la izquierda, ¿no? De todo esto es el más negativo, es el menos 1, entonces yo voy a decir, ¿qué tal si el menos 1 está por acá? Digamos, el 1 estará más adelante, ¿no es cierto? Tipo por aquí, ¿sí? Entonces aquí estará el 1. El 2/3, sí, como es un valor entre 0 y 1, entonces estará antes del 1, por ejemplo, por acá. Sí, le voy a poner aquí. Entonces, no estoy haciendo como que escala, ¿no? Pero ya, pues 2/3. 2/3, sí. Y de ahí tengo que encontrarle, ya están todos, no, el 9 medios. Entonces el 9 medios estará por aquí, 9 medios, sí, porque 5.2, ¿no? Perdón, 9 medios, 4.5, ¿no? Ya. Ya, entonces, ¿qué pongo en este lado? Lo que pongo en este lado son los polinomios, ¿no? Entonces cojo este polinomio, el cuadrático, los polinomios que usamos para obtener estos números a los que les llamo raíces, ¿no es cierto? Entonces 2x al cuadrado menos 7x menos 9. Ya, luego acá pongo así, x menos 1, aquí pondría menos 3x más 2, así. Ya, entonces bajo esta vaina. Ya. Y ahora, ¿cómo distribuyo los signos? La justificación de cómo voy a distribuir los signos están en los gráficos que hice, ¿no es cierto? De los gráficos que hice. Y aquí tengo que poner todo esto, ¿no? Es decir, 2x al cuadrado menos 7x menos 9, ¿no es cierto? Y todo esto por x menos 1, ¿sí? Y acá abajo en el denominador es menos 3x más 2, así. Ya, listo. Entonces, miren, voy a llenar la fila primero esta ya de lineal, ¿sí? Recuerden que yo les había dicho, habíamos visto que la raíz de este polinomio es el 1. En efecto, si es que yo reemplazo el 1 en vez de x y le resto este 1, toda esta operación se hace 0. Entonces, si todo eso es el polinomio se hace 0 cuando x es 1. Entonces, su raíz es esta, ¿sí? Ahora, lo que habíamos visto en el gráfico, sí, que lo voy a brevemente esquematizar acá. Lo que habíamos visto en el gráfico es que era una curva que pasaba así, por el valor menos 1, ¿sí? ¿Y cuál curva estoy dibujando? Y igual a x menos 1. Y este valor de aquí, la raíz, sabemos que es 1, ¿sí? Ya, entonces lo que sabemos es que de x hacia atrás, el segmento de la recta está debajo, este segmento de la recta que corresponde a todos los puntos que van a tener coordenadas coordenadas de x menores que 1, ¿sí? Este segmento de recta corresponde a los puntos que tienen la coordenada x menor que 1, van a tener esos puntos a sí mismo coordenadas 10 negativas. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto en la tabla? En la tabla me dice que este polinomio, que son, al final de cuentas, toda esta operación es la que me va a dar los valores para y, es decir, este es el y, esta operación, los números que se obtengan al hacer estas operaciones son mis y. Y las y son las coordenadas y de estas gráficas. Entonces, yo sé que esas y son negativas hasta llegar al 1, al valor de x1. Y de ahí yo sé que son positivas. Entonces, la forma de llenar la tabla, esta, para cuando ustedes tienen un polinomio lineal, sí, que tiene un coeficiente positivo, miren aquí el valor que se está multiplicando por el x es el 1 positivo. Para llenar la tabla lo que hacen es poner el menos hasta llegar a la raíz de este polinomio y de ahí le cambian a más, sí. Entonces, la razón por la que ponen la tabla llenan los signos de esta forma. Ya, miren, aquí tengo otro polinomio lineal. Llenémosle los signos, ¿ya? Entonces, en cambio es un polinomio lineal que tiene como coeficiente un número negativo, el menos 3. Como es un número negativo, el gráfico va a ir como que hacia abajo. Y eso va a hacer que, es decir, el gráfico, en vez de ser una curva que va hacia allá, ¿sí? Si yo dibujo esta línea recta, otra vez, los que no me escucharon alguna vez decir esto, pero curvas son, digamos, los gráficos en el espacio, en el plano cartesiano. Entonces, como una línea recta es un gráfico en el plano cartesiano, a veces también se le dice curva, ¿no? O sea, la recta también es una de las posibles curvas por dibujarse, en el sentido de que curva es un gráfico que tengo, ¿no? Una curva continua, una línea continua puede ser también, ¿ya? Bueno, en este caso, digamos, este polinomio va a tener un dibujo que va a ir hacia allá, así, ¿ya? Entonces, esto va justo a cambiar, ¿no?
adelante de la raíz, en el caso anterior, nosotros teníamos que las coordenadas y que el gráfico de la raíz en adelante, el gráfico estaba sobre el eje X. Entonces, por eso de la raíz en adelante, las coordenadas y son positivas. Pero en este caso, miren, de la raíz, que es justo la intersección entre el gráfico y el eje X, de la raíz hacia adelante, en cambio, las coordenadas y del segmento que está aquí son negativas. Entonces, por eso es que la tabla se llena al revés, cuando el coeficiente de su polinomio lineal es negativo. Entonces, si este número, el número que está multiplicado por x en su polinomio lineal es negativo, ustedes empiezan a llenar con más la tabla hasta llegar a la raíz de este polinomio. Entonces, pongo más, me fijo en este número, me pregunto, ¿es la raíz de este polinomio? No es, entonces sigo poniendo más. Luego voy a este número de aquí y me pregunto, ¿es la raíz de este polinomio? Pues en este caso el 2/3 sí es la raíz de este polinomio. Miren, el 2/3 era la raíz de este polinomio que fue la que resolvimos al final. Entonces, como sí es, ahí cambio los signos que estaba poniendo aquí y pongo los otros. En este caso, el otro signo distinto al más es el menos y por eso lo pongo así. ¿Ya? Ya, ahora, ¿cómo llenamos los polinomios cuadráticos de signos? Por las mismas razones gráficas, sabemos que, digamos, la forma de llenar sería la siguiente. Ya. Si ustedes tienen un número positivo al lado multiplicándose por el x al cuadrado en los polinomios cuadráticos, si este número es positivo, ustedes en vez de empezar con menos, empiezan con más. Entonces van a empezar con más, ¿no? Entonces van con más hasta que encuentran una de las raíces del polinomio y de ahí cambian de signo, ¿sí? Cada que encuentran una raíz del polinomio, cambian los signos que ya venían poniendo. Esa es la regla, ¿ya? Pero para saber con cuál empezar, entonces hay que fijarse en esto, en el número que está multiplicado por la letra al exponente más alto. Entonces, miren, aquí la letra al exponente más alto es la X, ¿no? Porque no hay más letras. ¿Ya? Pero aquí, digamos, la letra con el exponente más alto es del X al cuadrado, me fijo en su número, si es positivo, empiezo con más. Ahora, fíjense que estas dos de aquí son las raíces del polinomio que encontramos aquí, ¿sí? Menos 9 medios y menos 1 fueron las dos primeras raíces que encontramos. Entonces, el menos 1 es una raíz de este polinomio, sí, entonces hay cambio de signo, ¿ya? Luego, me pregunto, ¿el 2/3 es raíz de este polinomio? No, entonces no cambia el signo que ya puse aquí, voy a continuarlo. El 1 es la raíz de este polinomio, no, entonces no cambio el signo que está aquí, le sigo poniendo menos. Ya, pero miren, llego hasta la 9 medios, que sí es una raíz de este polinomio, y ahí es cuando este signo le cambia, ¿ya? Y finalmente, lo que se hace es ahí sí, notar qué es lo que la tabla nos quiere decir. Esto de hacer las tablas es una forma de organizar la información, ¿ya? ¿Y por qué? Porque miren, si yo voy a saber el signo de todo este polinomio, que es el producto de esto por esto y dividido para esto, lo que puedo hacer es simplemente multiplicar los signos que cada uno de estos polinomios tienen en el intervalo que va desde el menos infinito hasta el menos 1. Entonces, en ese intervalo de valores de x, este polinomio es positivo, este es negativo y este es positivo. Eso quiere decir que cuando este se multiplique con este, el resultado en el numerador me va a dar negativo, porque más por menos es menos, y ese menos del numerador al dividirse para el denominador, que es más, me va a dar de resultado que todo esto va a ser negativo. Va a ser negativo toda esta expresión para los valores de x que van desde el menos infinito hasta el 1, ¿sí? Ya, y lo mismo hago acá. Entonces, menos por menos más por más es más, ¿no es cierto? Aquí tengo 3 menos, entonces me va a salir menos, menos por menos más por menos menos, ¿no es cierto? Ya, menos por menos por menos más, ¿sí? Y aquí tengo más por menos, esto me da menos. ¿Sí? Ya. Entonces ahora ya casi está listo, ¿sí? Primero que nada, recuerden que yo les había mencionado que si ustedes ven en su desigualdad el signo del igual, entonces tienen que incluir las raíces de todos los polinomios, de excepción de la raíz del denominador. Entonces, la raíz del denominador es esta de aquí, y para decir que no vamos a incluir este valor, le vamos a dibujar eso es información para nosotros, ¿no? O para cualquier otro matemático que coge y vea esto y pueda revisar y diga, está haciendo tal cosa, ¿sí? Entonces, a este le pongo un círculo con un hueco para decir que este número de aquí en el resultado no va a ir, este número en particular. Pero, digamos, en los otros, sí pongo un círculo pintado, pongo un círculo pintado y pongo círculo pintado en todos los números. El menos infinito y el más infinito no son números, digamos, son potencias. Digamos, lo que indican es la posibilidad de seguir aumentando números en una sucesión o la posibilidad de seguir haciendo una actividad repetitiva como justo adicionar uno, más allá, más allá, más allá. Cuando nosotros contamos del 1 al infinito, de los números naturales, el infinito no sigue las reglas de los números necesariamente, ¿no? No es que
yo puedo elevar infinito para infinito. Ya van a ver en cálculo 1 que, digamos, ahí van a tener indeterminación. Entonces, los infinitos no van incluidos nunca en los intervalos que expresan la solución, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo ya para terminar este ejercicio? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio nos está preguntando, poner esto y decir resuelva es equivalente a decir cuáles son los valores de X o para qué valores de X. Aquí ustedes pueden ver los valores de X. ¿Cuáles son los valores de X para los cuales toda esta expresión es negativa? ¿Por qué nos está preguntando eso? Porque nos pregunta, porque esta expresión está siendo menor o igual que 0. Si es que se la propone como menor o igual que 0, se está diciendo que esto de aquí sería negativo. Entonces nos están preguntando cuáles son los valores de X que harían que esto sea negativo, ¿sí? Entonces, como todo esto está haciendo menor o igual que 0, me fijo en la respuesta donde están los negativos, ¿no? Entonces, la respuesta está justo en la última fila, ¿no? Fila es del ordenamiento horizontal de entidades, ¿no es cierto? Entonces, miren, horizontal así, ¿no? Esto es columnas, esto es ordenamiento de filas, ¿sí? Ya, entonces, miren, este es negativo. Entonces, ¿qué me quiere decir eso ya? Me quiere decir que, Miguelito, voy a apagar el reggaetón que nos está interrumpiendo. Gracias. Ya. Y en esta última fila, ¿no es cierto? Lo que sé es que este polinomio va a ser negativo para cuando los X van, miren, desde menos infinito hasta menos 1, ¿sí? Entonces voy a escribir eso. ¿Ya? Si X pertenece a los números que van desde el menos infinito hasta el menos 1, y esta bola de aquí me dice que al 1 tengo que incluirle. La forma de incluir todos los números, miren, esto de aquí es una notación que me habla de todos los números que están entre el menos 1. Es un conjunto, es una notación de conjunto, ¿no? Me dice, aquí está el conjunto de los números reales que van desde el menos infinito hasta el menos 1. Pero cuando yo pongo el corchete hacia adentro, digo que incluyo el número menos 1. Al infinito no lo incluyo porque no es un número, ¿ya? Y esto de aquí tengo que juntarle, adicionarle otros valores que puede tomar X como resultado que harían que este polinomio sea negativo, ¿sí? Que este polinomio, perdón, que esta fracción racional sea negativa, ¿sí? Entonces, digamos, acá tengo otro resultado con menos, entonces me voy a los valores de X que hacen que eso sea negativo, ¿no? Que este polinomio sea negativo. Entonces, y les pongo en la solución. Entonces, esto unión los números que van, el X pertenece a los números que están de aquí para acá, y también a los números que van desde el 2/3, pero como está con un círculo abierto, esa información, como les dije, me va a servir a mí para después, cuando escribo la respuesta, saber a qué números incluirles y no. Si es que hay una bolita abierta, me diría que el 2/3 no le voy a incluir, entonces, el rato que hago mi intervalo en la respuesta, el 2/3 no lo incluyo, y todos los números de X que van del 2/3, sin incluir el 2/3, hasta el 1, incluido el 1, también hacen que el polinomio sea negativo. Entonces voy a ponerlo así. Y finalmente, veo acá un menos, y entonces yo tengo que desde el 9 medios en adelante, los valores de X hacen que el polinomio se haga negativo también, ¿no es cierto? Entonces, son parte también de la respuesta. Entonces, este es un signo, es el signo de unión, ¿no? De los conjuntos que vimos al inicio, entre conjuntos, ¿no? Porque esto es una forma de simbolizar conjuntos. Entonces, aquí tengo que coger los que van del 9 medios en adelante, ¿no? Para hablar de los números que van del para hablar de los números que van del 9 medios en adelante, se hace esto, ¿no? Del 9 medios al infinito sin incluir el infinito. Y listo el pollo, ahí está. Esa es la solución. Sí, podría explicar, perdón. Los signos del final, sí. Ya, voy a explicar los signos del final, aunque no entiendo en qué parte particularmente ya. Digamos, los signos de esta fila los obtuve multiplicando, haciendo ley de los signos en cada columna, ¿no es cierto? Sí. Entonces, mira, más por menos me daría menos. Ahora, menos por más, eso me da menos. Y entonces, por eso aquí estoy poniendo ese signo, ¿sí? ¿Por qué hago ley de los signos? Porque a mí no me interesan cuáles son los valores de Y o que van a obtenerse al hacer estas operaciones. Lo que me interesa es si es que van a ser positivos o si van a ser negativos. Porque yo reformulé el problema o al inicio la intención es reformular el problema, o a veces ya viene el problema puesto de manera que nosotros podemos leerlo como que busque cuáles son los valores de X que esto haga que sea negativo. Y que sea negativo es lo que estamos simbolizando aquí con el signo menos. Entonces, no nos interesa encontrar los valores que va a tener esta fracción para distintos valores de X. Nos interesa saber
¿para qué valores de X van a ser negativos? No cuánto es el valor que da de respuesta, sino si son negativos o positivos. Entonces, por eso basta simplemente a los signos de los polinomios multiplicarlos entre sí para ver cuál sería el signo que va a tener la respuesta de hacer estas operaciones cuando se metan números en X que van desde el menos infinito hasta el menos 1. Entonces, yo busco los negativos porque aquí me preguntan ¿para cuándo esto de aquí es negativo? Eso es este ejercicio un poco. ¿Por qué me preguntan que es negativo? Porque todo lo que es menor que 0 es negativo. Si me preguntan para qué valores de X, todo esto va a ser negativo o igual a 0, ¿no? Estrictamente hablando. ¿Por qué? Porque aquí está el signo del igual. No sé si con eso te ayudé. O puedes preguntarme de nuevo con más... apuntando más concretamente qué es lo que no. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Entonces, listo. Ya esa era la forma de hacer este ejercicio. ¿Ya? Ahora, escojan otro para hacer. Les voy a poner de los ejercicios que tomé en el examen la vez pasada, ¿ya? Ya, entonces ya hicimos el 1. A ver. Si no escojo yo, ya. Ya, verán. Voy a hacer el 2, ¿ya? ¿Cómo despejan el X en esa expresión que tiene valor absoluto? ¿Sí? A ver. Ya, sí, justo el 2 está en orden ya. Entonces voy a escribir aquí el ejercicio, ¿sí? Ya. Este es el ejercicio y para poder resolverlo necesitamos, digamos, recurrir a la definición de valor absoluto, ¿ya? Entonces imagino que como ustedes conocen, ya deberían conocer, si por ejemplo sacan el valor absoluto de 8, la respuesta es 8, ¿no? Y si me piden sacar el valor absoluto de menos 8, entonces la respuesta sigue siendo 8. ¿Ya? Entonces, y esto va a pasar para cualquier número, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a pasar para cualquier número? Yo puedo decir que para cualquier valor, para cualquier número A, si es que yo saco el valor absoluto, me va a dar A, ¿sí? Para cualquier número, digamos, ¿cómo yo expreso más bien que esto va a pasar para todos los números? Pues la cosa es identificar bien qué es el esto, ¿no es cierto? Ya, entonces, regreso al 8. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando al 8? Miren, primero que nada, ¿qué es lo que está como sanduchado, rodeado por las barras de valor absoluto? Está un número positivo. Si está un número positivo y yo quiero quitar las barras, basta con quitar las barras sin hacer nada más. Uno puede entender que el proceso de aplicar el valor absoluto sobre un número positivo corresponde en simplemente quitar las barras, ¿sí? Y ya. ¿Qué es lo que le hizo las barras a poner al 8? Pues podríamos, si es que ¿qué es lo que hizo las barras sobre el número 8? ¿Qué operación es esa? Pues simplemente devolverme el número tal cual, ya, sin hacerle nada. Eso es solo si el número que está acá adentro es positivo. Porque si es negativo y yo quiero quitar las barras, lo que puedo hacerlo. Aquí me dice que esto de aquí es lo mismo que lo que está acá. Entonces sí puedo hacerlo, puedo quitar las barras. Pero si es que lo que adentro está negativo, entonces si lo que está adentro es negativo, entonces lo que yo tengo que hacer es quitar las barras con la condición. Puedo quitar las barras con la condición de que le cambie de signo a lo que está dentro, ¿sí? Eso es lo que está pasando aquí. Y esto le va a pasar a cualquier número porque es la definición del valor absoluto. El valor absoluto se le podría ver como una operación que al aplicarse a un número positivo, pues nos da ese mismo número positivo.
y que si se le aplica un número negativo, pues nos da ese mismo número pero cambiado de signo, ¿sí? Y entonces voy a escribir eso como se lo escribe en la notación general cuando uno identifica qué sería el valor absoluto o lo define. Entonces uno pone que el valor absoluto, sí, es en este caso se puede ver como una, sí, operación, sí, es una función en general que, lo que va a hacer es, si, así se suele escribir, ¿ya? Perdón, voy a poner así, ya, que si, lo que está dentro, en este caso, lo que está dentro es el A, ¿sí? Dentro de las barras es positivo. La forma matemática de decir que algo es positivo es diciendo lo que es mayor que cero. Si es positivo o igual a cero, lo que hay que hacer es que la aplicación de las barras sobre eso me va a dar el mismo eso, sin hacerle nada. Me va a dar el mismo A, ¿ya? Pero eso es solo si esto es positivo, ¿ya? Pero si es que, digamos, lo que está acá adentro es negativo, entonces el A, después de aplicársele las barras, pasa a ser menos A. ¿Por qué? Porque, digamos, si esto ya es negativo, lo que tengo que hacer es quitar las barras, pero cambiando de signo. Entonces, el menos antes de una letra lo que nos dice es cambia de signo, no que yo voy a tener un número negativo de resultado, ¿sí? A veces puede confundirse eso ya. Puede pensarse que el aplicar el valor absoluto sobre algo, que esta forma de definir el valor absoluto, de expresar la definición del valor absoluto, se la lee como si es que al aplicar el valor absoluto sobre algo, eso nos da un número negativo, porque, digamos, me dice en este caso da positivo, pero en este caso negativo. No, no es cierto. El menos A no significa un número negativo, significa que yo voy a cambiar de signo, el signo que ya tenía A. Ya, entonces, miren, ¿cómo yo aplicaría esto? Voy a hacerle caso a esto, por ejemplo, para ver si está bien o no la definición. Dices, como A es un número cualquiera, ¿no es cierto? Entonces yo puedo escogerlo, pero si ya lo voy a escoger en esta rama, en este caso, ¿no es cierto? Porque hay dos casos, que los números sean positivos o iguales a cero, o el otro caso es que esos números sean negativos. Entonces tengo que escoger en este caso un número negativo. Voy a escoger, por ejemplo, el menos 5. Entonces, en este caso sí se cumple que el menos 5 es menor que 0, ¿no es cierto? Ya. Entonces, lo que yo tendría es que el A, en este caso, es el menos 5. ¿Ya? Entonces, aquí estaba el A, recuerden, le cambié por menos 5. Entonces, donde sea que yo vea el A, tengo que ponerle menos 5, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tengo A. Entonces, yo voy a poner aquí, en vez de A, pongo menos 5. Entonces, como ustedes notan, la definición me dice que si el A que yo tenía es menos 5, ¿no es cierto? Donde estaba el A, yo le cambié por menos 5, ¿sí? Solamente donde estaba el A le cambié y le puse menos 5. Entonces, si yo tengo menos 5 dentro de las barras, yo puedo quitar las barras y siempre y cuando a esto le cambie de signo. Entonces, el rato que cambio de signo, miren, menos por menos, o digamos, visto de otra forma, si yo tengo un paréntesis con un menos antes del paréntesis, yo puedo quitar el paréntesis siempre y cuando lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. Entonces yo quito el menos y el paréntesis siempre y cuando cambie el signo de lo que está dentro del paréntesis. Y como ven, me resultó la definición. Si es que yo tengo algo negativo adentro de las barras, el resultado me cambió de signo, ¿sí? Lo único que hice fue aplicar la regla general a un valor concreto y resultó, ¿sí ven? Ya, me callé un rato porque otra vez decía señal inestable. Tal vez ustedes sientan la señal inestable en un ratito. ¿Ya? Entonces, eso pilas, ¿ya? Es un error muy común que los estudiantes piensan que tener menos algo, menos de X, es hablar de algo negativo. No. El menos de X, el menos antes de una letra, lo que dice es cámbiale el signo que esa letra ya. Otra vez, el internet se puso inestable y por eso pasó esto, ya disculpen. ¿Sí me oyen ahora? ¿Escuchan? ¿Están ahí? Sí, sí se oye ahora, ya volvió de Bien, nuevo. Sí, ya, profe. bien. Entonces regresemos con la cosa esta, ¿no? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerle caso a esta definición, ¿no? Yo les decía, ¿qué tal si es que tienen menos X? Pero X es un número negativo. Tipo, ¿qué tal si es que si X es igual a menos 3? Entonces, ¿a qué será igual a menos X? Entonces, si X es igual a menos 3, menos X sería, yo pongo este menos, que es el mismo menos que está acá, y en vez de la X voy a poner menos 3. Y entonces, quitando el paréntesis por lo que dije antes, me quedaría que menos X es 3 si X es igual a menos 3. Entonces, como ven, menos X no es un número necesariamente negativo, puede ser también un número positivo. Entonces, pilas con eso,
lo que nos dice la definición del valor absoluto la vamos, digamos, a obedecer para resolver este problema. Ya, ahora en este problema, digamos, voy a aplicar antes de resolverlo una propiedad del valor absoluto, ¿sí? Y es la siguiente, ¿sí? Si ustedes tienen, digamos, algo dividido para otra cosa y todo esto valor absoluto, sí, es lo mismo que tener lo de arriba en valor absoluto dividido para lo de abajo en valor absoluto. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si es que yo tengo 4 medios en valor absoluto, ¿sí? Y nosotros ya sabemos que el resultado de esto, sí, 4 medios en valor absoluto, sería el valor absoluto de 2, sí, que a su vez es 2, ¿sí? Ya, ahora, para que esto sea lo mismo que esto, entonces yo podría decir que, digamos, 4 valor absoluto dividido para 2 valor absoluto, también algún rato tiene que darme 2, ¿no es cierto? Entonces voy a ir de aquí hacia abajo para ver qué me da. Entonces, yo saco el valor absoluto de 4 y me da 4, pongo la raya y saco el valor absoluto de 2 y me da 2, ¿no es cierto? Divido el 4 para el 2 y me vuelve a dar 2. Entonces, como ven, yo haciendo estas operaciones obtengo lo mismo que haciendo estas operaciones, por lo que, digamos, simplemente estoy comprobando esta propiedad. Ahora esta propiedad la voy a aplicar como si la leyera de derecha a izquierda, ¿sí? Para poderla aplicar en mi problema, que tiene justo la forma de la derecha. Miren, tengo el valor absoluto del numerador sobre el valor absoluto del denominador. Esa es la forma en la que está mi problema, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, el primer paso es transformarle de manera que la fracción toda esté dentro del valor absoluto, así, ¿ya? Y a partir de este punto yo ya puedo hacer, digamos, el resolver el problema. Entonces, para poder resolver el problema, digamos, me gustaría hacer ¿qué? ¿Dónde está? Sí, ya. Me gustaría hacer por casos, ¿no? ¿Qué pasa si lo que está dentro, en este caso lo que se comporta como A, es esto que está aquí? Esto es lo que se comportaría como A, ¿sí? En el A de la definición que puse antes, ¿no? Entonces, si es que lo que está dentro es mayor o igual que 0, es lo primero que voy a ver. Entonces, pongo esa condición aquí. ¿Qué pasa si el x más 3 sobre x más 2 es mayor o igual que 0? ¿Sí? Si es que es así, y yo tengo una ecuación con valor absoluto y lo de adentro es positivo, lo que la regla me decía, lo que la definición del valor absoluto me decía era que yo tengo el derecho, si yo quiero, si es que lo de adentro ya es positivo o igual a 0, yo puedo quitar las barras simplemente, sin hacerle nada a la fracción, sin cambiarle de signo, ¿no es cierto? Entonces eso voy a hacer. Esta expresión matemática se convierte en x más 3 dividido para x más 2 igual a 2. Se convierte simplemente en esto cuando se cumple que lo que está dentro es mayor o igual que 0. Yo no sé si lo que está dentro es mayor o igual que 0, por eso examino todos los casos que podrían